Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, pastores. Dios bendiga a cada familia que está reunida allí, expectante por oír la palabra que el Señor tiene en este día para ustedes. Quiero mandarles una palabra de aliento, mandarles una palabra de fortaleza a ustedes y a su familia, deseando que el Señor nuestro Dios Todopoderoso nos llene de nuevas fuerzas, nos llene de gozo, nos llene de paz en nuestros corazones. Y quisiera iniciar en este momento pidiéndoles que vayamos a la presencia de Dios y coloquemos en oración. No sé si hay en el hogar donde tú estás, allá algún enfermo, alguna necesidad. De pronto el alimento ha escaseado y podamos juntos orar que la provisión de nuestro Dios, que es el buen pastor, la palabra dice que Jehová Dios es nuestro pastor, el que provee para nuestras necesidades. Así que quiero invitarles que oremos por nuestras familias y por todos aquellos que en este momento estén en un momento difícil. Padre que estás en el cielo, Padre, te damos toda la gloria a ti. Reconocemos en esta hora que tú eres nuestro Dios. Proclamamos tu grandeza, Señor. Proclamamos tu amor, proclamamos tu fidelidad. Quiero orar, Padre, a favor de cada familia que en este momento me está escuchando. Cada familia que de pronto esté pasando por un momento de necesidad, de angustia, por un momento, Señor, de enfermedad en sus hogares. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu mano de poder, tu mano de bondad, de una manera preciosa, de una manera maravillosa se extienda sobre cada familia. Oro, Padre, que hay fortaleza en aquellos que se han sentido débiles por todas las circunstancias que estamos viviendo. Oro por nuestros hermanos extranjeros aquí en Colombia, Señor, para que la fortaleza de tu Espíritu esté a su lado. Pero, Padre, también oro que tu palabra nos llene de nueva fuerza, que cada vez que oímos y cada vez que leemos tu palabra, tu Espíritu nos llene de fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Estos días han sido días de oír la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Y no sé a ustedes en el hogar cómo les esté yendo. Les animo, mis amados hermanos, les animo, queridas familias, que ustedes estos días lo estén aprovechando. Una vez más les repetimos, para orar juntos, para leer la palabra, para reactivar un devocional, reactivar el altar familiar, para tener la iglesia en casa. A esta iglesia en casa es que esta mañana me dirijo con esta palabra. Y quisiera que pudiéramos recordar frases como las que hemos oído tantas veces acerca de este tema. Quiero hablarles de los héroes de hoy. La palabra que quiero que llegue a su corazón y a su casa, a su vida, es recordar los héroes de hoy. El diccionario define la palabra héroe como una persona que se distingue por haber hecho o realizado un acto heroico, una hazaña extraordinaria, especialmente una hazaña llena de mucho valor para salvar a una persona, para salvar a una familia o en muchos casos también para salvar toda una nación. Un héroe, se ha usado esta palabra en la literatura fantástica, en la literatura infantil, para definir a una persona que posee poderes sobrenaturales y que gracias a esos poderes puede realizar alguna obra de bondad para defender toda una raza humana. Las películas que hoy vemos en la televisión, las que llenan las grandes salas de cine de los últimos tiempos, dejan ver grandes héroes. Hemos visto muchas películas del superhéroe Superman, desde las tiras cómicas, desde que éramos niños y lo seguimos viendo hoy, al Hombre Araña, a Batman, a los Fantásticos, y de pronto los niños crecen mirando los héroes, mirando cómo desbaratan ciudades, cómo derrotan a los enemigos. Y crecemos nosotros y seguimos a Cristo y seguimos todavía en nuestra mente viendo los grandes héroes y viéndolos en nuestra sociedad. Hay héroes sociales, muchos de los héroes sociales hoy en este tiempo de la pandemia, de la cuarentena en nuestro país, hemos visto muchos héroes sociales. ¿Qué día pude ver en Facebook a uno de los héroes que
que hemos aprendido a ver en Colombia, como ayudando a cruzar la calle a una anciana, regalándole pan a los que estaban en la calle, a los que no tenían un hogar, un refugio, y me fascinó mucho, mucho poder ver este gran héroe. Dios te bendiga allí donde estás en tu casa. Entonces hay héroes sociales, porque sienten de pronto empatía con algún concepto, con alguna idea, con algún proyecto y se vinculan a ellos fuertemente. Pero hoy, mis amados hermanos, hoy mis amados pastores, hoy mis amadas familias, estamos teniendo héroes que están en las calles, estamos teniendo héroes que están en los hospitales, héroes que van en las ambulancias, héroes que están en la calle cuidando el orden de la ciudad, héroes que están repartiendo un mercado, que están peleando por un mercado para llevarle a otros. Hoy nuestros héroes dirigen los países, las naciones, dirigen las ciudades, lideran las ciudades, gobiernan los departamentos. Hoy nuestros grandes héroes están de rodillas. Hoy nuestros grandes héroes están pastoreando iglesias, están cuidando rebaños, están ayunando, están repartiendo comida en algún lugar, repartiendo un mercado, están orando por unos enfermos, están por teléfono orando por los enfermos. Hoy tenemos héroes que están sembrando dinero, que pueden enviar a una cuenta dineros y decir: yo tengo el dinero para ayudar. Son héroes y son esos héroes los que necesitamos. Hay héroes que están llorando. He visto héroes llorando en estos días porque ya no tienen más nada que hacer, porque están diciendo: ya todo lo hicimos, lo que pudimos hacer, y solo dependemos de la mano de Dios. Hoy ya tenemos también mártires que fueron héroes, que entregaron todo, que dieron toda la vida y terminaron contagiados, terminaron muriendo también por lo mismo que ellos estaban ayudando a sanar. Hoy tenemos héroes que no duermen, héroes que pasan toda la noche en vela, héroes que no van a la casa, que no ven a su familia, que están llorando. Hoy nosotros, la iglesia cristiana, hoy nosotros, el pueblo que hemos aprendido a amar a Dios, hoy nosotros somos llamados a pedirle a Dios que fortalezca a esos grandes héroes. Así que por esos héroes, hoy te pido que vamos a la presencia de Dios nuevamente. Hoy nosotros, el pueblo cristiano, tenemos que orar por esos médicos. ¿Cuántos médicos tenemos en Colombia? ¿Cuántos médicos tenemos en nuestras iglesias? ¿Cuántos enfermeros? Hoy oramos por nuestro presidente de la República, para que el Señor le dé sabiduría. Oramos por los alcaldes de las ciudades, oramos por nuestros gobernadores y le decimos: Señor, llénelos de valentía. Hoy también oramos por ese padre de familia, por esa madre cabeza de familia, que de pronto está diciendo: me he quedado sin dinero, ¿qué voy a hacer? Son héroes en la casa. Es esa madre, ese padre que es el que se preocupa porque llegue un alimento. ¿Dónde consigo el recurso? Y nuevamente quiero que vas conmigo y oremos por esos grandes héroes en Colombia. Padre, nosotros oramos desde aquí. Yo oro, Padre, por este medio que me permites hoy estar. Y te pido por nuestro presidente de la República. Te pido por nuestros alcaldes de Colombia, por nuestros gobernadores en Colombia. Te pido por ese padre de familia, por esa madre de familia. Padre, que está de pronto angustiado sin saber qué va a llevar de comer a su casa. Por esos héroes que están en la casa, por esos héroes que están liderando nuestra Colombia. Padre, yo te ruego por ellos que la sabiduría tuya esté sobre sus vidas. No podrían gobernar, no podrían tomar decisiones, no podrían liderar si tú no estás con ellos. Bendícelos y dales nuevas fuerzas. La palabra de Dios tiene muchos héroes, la Biblia tiene muchos héroes. Es más, el libro de Hebreos tiene todo un capítulo que nos habla de los héroes de la fe, hombres y mujeres que merecieron estar inscritos en la palabra porque demostraron una fe sobrenatural. Los héroes, la palabra de Dios los muestra de una manera valiente, empoderados en Dios. Pero quiero decirles algo de los héroes. Saben, un héroe nace cuando hay una gran crisis.
de pronto muchos héroes no sabían qué tan capaces podrían ser. Lo más probable es que ni usted ni yo sepamos todo lo capaces que nosotros podemos ser, lo que podemos decir, dónde podemos ir cuando hay una crisis. Escúchame, ante una gran crisis es cuando nosotros podemos descubrir al gran héroe que el Señor está necesitando. Solamente quisiera esta mañana, este día, compartirles a ustedes 4 características de las tantas características que un héroe puede tener. Quiero compartir 4 de ellas, de héroes que conocen de Cristo, de hombres y mujeres cristianas, de hombres que han aprendido a amar a Dios. Creo yo que debemos tener siquiera 4 características mínimas en nuestra vida. La primera, y quiero invitarte que ahí en la palabra de Dios, si puedes ir al libro de Hechos en el capítulo 3, yo encuentro esta gran característica que deben tener los que seguimos a Dios, los que podemos dejar nuestra vida para que el Señor la use. La palabra dice en el capítulo 3 de Hechos que Pedro y Juan subían al templo y subían a la hora sexta, a la hora de la oración. Se encontraron ahí en la puerta del templo con que había un hombre cojo que tenía mucho tiempo de estar ahí. ¿Sabe que ese día Pedro y Juan fueron los grandes héroes para ese hombre cojo? Y la palabra del Señor dice que ellos, llenos del poder del Espíritu Santo, pudieron orar por este enfermo y el enfermo se sanó. Así que una primer característica, una esencial en nuestras vidas, es que nosotros debemos estar llenos del poder del Espíritu Santo. El libro de Hechos nos relata cómo fue la vida de los primeros discípulos, cómo se enfrentaron ellos a las dificultades, cómo se enfrentaron a ese siglo, cómo se enfrentaron a una iglesia creciente, a una iglesia llena de necesidades. ¿Cómo lo pudieron hacer? Y te digo esta mañana, lo pudieron hacer porque ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Había necesidades en el pueblo, había muchas enfermedades en el pueblo y ellos pudieron hacer frente porque estaban llenos del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos hoy, ahora, todos estos días, buscar de la presencia de Dios, buscar del Espíritu Santo de Dios, que nos llene de nueva fuerza, que nos llene de su presencia, que nos haga valientes ante el momento difícil, que nos haga hacedores de la palabra de Dios. Entonces, nuestra primera elemento en nuestra vida para estos héroes que nosotros podemos y necesitamos ser hoy en día es ser llenos del Espíritu Santo. Lo segundo, un héroe de Cristo es un héroe que aprende a darle la gloria a Dios. Aprende a darle la gloria a Dios. ¿Sabe? La palabra del Señor nos registra, y estos días leíamos nosotros en el libro de Daniel. Daniel dice la palabra que aprendió a reconocer ante el gran rey Nabucodonosor. ¿Sabe? El gran rey Nabucodonosor, cuando llama a Daniel y le dice a Daniel, ¿es verdad que tú tienes en ti el poder para mostrarme el sueño que tuve? Daniel, sin embargo, le dice, no soy yo rey, no soy yo quien lo hace, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela todos los misterios. Ese gran Dios es el que le quiere revelar al rey lo que va a acontecer en los días postreros. Un héroe le da la gloria a Dios. Un héroe no se queda con la gloria que le pertenece a Dios, no se queda con los aplausos que deben dársele a Dios, no se queda con la honra que se le debe dar a Dios, sino que reconoce que Dios es el que le está dando, Dios es el que está haciendo. Un héroe es aquel que puede decir, ¿sabe? Si no fuera por mi Dios, yo no estaría donde estoy. Yo no podría hacer lo que puedo hacer. Yo no podría darte lo que te estoy dando si no fuera porque Dios me lo ha dado a mí primero. Todo lo que tú y yo podemos hacer, lo podemos hacer solo por la mano de Dios, solo porque Él ha tenido misericordia de Dios. Bueno, no solamente de Daniel, puedo hablar esta mañana que Daniel reconoció que todo lo que él, la sabiduría, la revelación que tenía Daniel. ¿Sabe? Daniel tenía una revelación de parte de Dios de una manera muy sobrenatural.
Pero también me gusta la actitud de Pedro cuando llega a la casa de Cornelio. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 25 en adelante, la palabra nos relata la historia cuando Pedro va a la casa de Cornelio. Cornelio lo invita a la casa. Y cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, Cornelio de una vez dice, se postra, va a inclinarse ante Pedro. Y Pedro lo sostiene de la mano, lo levanta y le dice, no te arrodilles delante de mí. Yo también soy un hombre como tú. Démosle la gloria a Dios. Podemos ser tentados, mis amados hermanos, porque llevamos un gran mercado, porque oramos y se sanó el enfermo. Podemos ser tentados a quedarnos con eso y no decirle todo lo que está sucediendo en tu vida, este gran milagro, esta gran provisión, esta gran ofrenda, te la manda Dios. Yo solo soy un instrumento en la mano de Él. También Pablo y Bernabé dicen en Hechos capítulo 14, del versículo 14 en adelante, que también Pablo y Bernabé, ellos un día, mis amados hermanos, sanaron a un cojo. ¿Saben? Que la palabra dice que quisieron darles ofrendas a ellos, quisieron engrandecerlos como dioses. Y Pablo y Bernabé dice que gritaron y dijeron, no hagan eso con nosotros, nosotros somos unos hombres como ustedes, no nos den la gloria. Casi la palabra está diciendo, ellos se alarmaron, casi que lloran de sentirse que los iban a adorar. Somos llamados hoy día, mis amados pastores, líderes, hermanos. Esto es muy importante en nosotros que queremos ser usados por la mano de Dios. Los héroes de hoy deben darle la gloria al Señor. Pero también hay otra característica que los héroes deben tener y que debe abundar en este tiempo. Y la vemos reflejada en nuestro Padre Dios. Y esta tercera característica se llama tener un amor extraordinario. Un amor que sobrepasa todo. Un amor que no puede ser dimensionado. Un amor sobrenatural. La máxima expresión y definición del amor está en toda su esencia definida en nuestro Padre Dios. La palabra nos dice que nuestro Padre no nos ha amado porque nosotros le amamos a Él primero, sino que Él nos ha amado a nosotros primero y nos entregó a su único Hijo por nosotros. Primera de Juan 4:10 nos recuerda esta gran verdad de un amor sobrenatural, de un amor extraordinario. ¿Saben? No tenía el Padre a otro hijo, solo tenía a Jesús. Sin embargo, lo dio por ti y lo dio por mí. Jesús en la cruz del Calvario derramó toda su vida por nosotros. Jesús caminó, fue azotado, se burlaron, lo escarnecieron. Y podríamos decir en nuestra naturaleza humana, ¿por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque nos amó. Él llevó nuestra culpa, llevó nuestro pecado. Juan 3:16, una palabra que hemos repetido tantas y tantas veces. Sin embargo, Juan 3:16 encierra toda la esencia del gran amor de nuestro Padre dando a su Hijo. Isaías capítulo 49 nos dice, el Señor Dios dice, si una madre que tiene a su hijo y no lo olvida, y dice, y aunque la madre olvidare a su hijo, dice Dios, yo no te olvidaré. Mire el amor tan precioso del Padre, un amor grandioso. Él está diciendo, si una mamá que tiene a su hijo de sus propias entrañas, quizás lo pueda olvidar, lo pueda regalar, lo mate, pero el Padre dice, yo no haré eso contigo. En resumen de este amor grandioso de Dios, es el amor que nosotros debemos aspirar a tener en nuestra vida. Un amor grande, un amor que puede hacer todo, que puede entregarlo todo. El cuarto elemento que quiero esta mañana compartir con ustedes es que un héroe también debe ser un hombre y una mujer de oración. Este pasaje siempre me llama la atención en Ezequiel capítulo 22 versículo 30. En Ezequiel capítulo 22 versículo 30 la versión NBI dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, que saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no he hallado uno solo.
La PDT dice, he buscado a alguien que sea un pacificador, alguien que se interpone entre mí y el pueblo que voy a destruir, pero no lo he encontrado. ¿Sabe que esas personas que están allá en la casa, que están en sus lugares secretos orando, clamando, intercediendo, llorando, gimiendo por toda una nación, por toda una humanidad, por toda una raza humana, son grandes héroes? Usted y yo somos llamados hoy a ser de esos que, como el Señor decía, siquiera uno que esté delante de mí. Tú y yo podemos ser uno de esos que se colocan en oración. Nosotros aquí en la iglesia tenemos una red de oración que todos los días, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, están doblando rodilla. Qué rico que tú te puedas vincular a esta red de oración, que nos haga saber que estás orando. Hay mucho por qué orar. Recuerdo en la palabra de Dios este pasaje del libro de Hechos también, donde vemos a Pablo y Silas en el capítulo 16 de Hechos. Y usted se encuentra con un Pablo y Silas que los echan a la cárcel. Y no solo los echan a la cárcel. Dice que después que ellos les rasgaron sus vestidos, después que fueron azotados, y la palabra hace el énfasis en decir que los azotaron mucho y los azotaron con vara. Después de eso, los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los llevara a la cárcel a la que estaba más adentro. El carcelero los lleva a la de más adentro. Y no solo los lleva a la más adentro, dice que estando allá, sus pies los aseguraron en el cepo. Entonces no era que fue nada más entrelos a la cárcel. Pablo y Silas, dice la palabra de una manera tan grande y bonita, que después de la medianoche, ellos que hicieron después de la medianoche, oraban y cantaban himnos al Señor. Siempre me asombra ese texto y siempre me confronta y digo, nosotros ¿cuándo querríamos orar? ¿Y cuándo querríamos cantar? Querríamos cantar cuando estamos felices, cuando todo ha salido bien, cuando hay dinero en el bolsillo, cuando la nevera está llena. Pero aquí vemos a una pareja de hombres de Dios que están diciendo, después que fueron azotados, después que fueron arrastrados hasta la cárcel, después que los cogieron y les dieron con esas varas, a la medianoche, yo creo que usted y yo querríamos estar dormidos, descansando, y de pronto llorando por las heridas, llorando y diciéndole y reclamándole a Dios lo más probable. ¿Sabe? Necesitamos héroes como Pablo y Silas que puedan orar al Señor. ¿Qué sucedió en medio de esa oración? Cuando yo leí esta palabra, la volví a leer, dije, wow, qué tremendo lo que sucedió. Ellos oraban y cantaban, y dice, cantaban himnos, y los demás presos que estaban en las otras celdas escuchaban a estos dos que acaban de azotarlos, sin embargo están orando y están cantando. Y miren lo que sucedió en la palabra, dice, sobrevino de repente un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se movieron, se sacudían. No fue un terremoto pequeño, no fue un temblorcito de tierra, por lo que la palabra nos dice, fue un gran terremoto. Los cimientos se movían y se sacudían, y dice, de tal manera que provocó que todas las puertas, escuchen, no solo la puerta de donde estaba Pablo y Silas, todas las puertas, dice la palabra, se abrieron. ¿Y saben qué más sucedió? Todas las cadenas se rompieron, todos los cepos se abrieron. Las cadenas con que estaban amarrados los presos se abrieron. ¡Qué gran milagro! Cuando yo leía y decía, Padre de la Gloria, ¿hasta dónde necesitamos en este tiempo los grandes héroes que van de rodillas a orar? No tengas en poco, si estos días en la casa, el único trabajo que podemos hacer es orar por las naciones, tenlo en alta estima, mi amado, mi amada hermana, porque yo estoy viendo que físicamente allí se rompieron unas cadenas, allí se abrieron unas puertas,
pero que espiritualmente hoy necesitamos que ocurra algo así. Las cadenas se rompan, los yugos se pudran, las puertas que estaban cerradas se abran. Necesitamos hoy héroes que oren, héroes de oración, héroes de adoración, héroes que puedan hablar la palabra, héroes de Dios, instrumentos en las manos de Dios. No es la capa de colores la que te vas a poner, es la unción del Espíritu Santo cayendo sobre ti. Libro de Éxodo nos relata una historia también en el primer capítulo y nos habla diciendo que, bueno, murió toda la generación de José y todo el pueblo de Israel quedó en Egipto. Pero el versículo 12, cuando lo leo, digo, el Señor Dios está en todo momento. Mira el resultado de gente que son héroes de oración. Mire, dice la palabra, pero cuanto más oprimían a los israelitas, cuanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían temor de los hijos de Israel. No importa, mis amados hermanos, no importa, mis queridas familias, si estos días no podemos ir hasta la iglesia y reunirnos. Y de pronto podríamos pensar que el ir a la iglesia y estar reunidos en un lugar donde hay 500, 1000, 2000, 50, 80 personas podría ser lo que a la iglesia de Cristo hoy lo vuelve poderoso. Nos volveríamos héroes allí juntos. No, mis amados hermanos, también hoy nos podemos volver héroes allí en nuestros hogares. Nos podemos volver valientes. Me fascina cuando la palabra del Señor dice eso. Y entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Estamos experimentando la iglesia en casa. Estamos experimentando modelos nuevos de cómo juntos con la familia ir a la presencia de Dios. Y sé que vamos a descubrir en nuestras familias grandes héroes. Sé que vamos a descubrir dones y talentos de Dios que antes no habíamos visto. Hijos que no habíamos visto en la iglesia, niños que no habíamos visto, músicos, predicadores. Aprovechemos los días de la iglesia en casa y dejemos que el Señor nos permita a nosotros, nos ayude. Oremos por ser llenos del poder del Espíritu Santo. Oremos porque se despierte en nosotros un amor sobrenatural. Oremos para que podamos reconocer y darle la gloria a Dios. Oremos porque la bondad abunde en nuestras casas. De pronto ustedes han oído frases como esta: todos podemos ser héroes. O descubre el héroe que hay en ti. Llevemos más que estas frases, llevemos a nuestra vida real, a nuestra vida cristiana, familiar, llevemos la palabra del Señor que nos sigue diciendo: todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Hoy quiero animarles que en medio de este buscar de Dios y fortalecernos en Él, usted se esté preparando desde ya. La próxima semana, el viernes 3 de abril, toda la Iglesia Nacional estamos siendo convocados a estar en vigilia delante de Dios, ahí en las casas. Así que desde ya empieza a prepararse, empieza a preparar su familia, empieza a preparar todas las peticiones. Les vamos a estar enviando las peticiones para que sepamos por qué vamos a orar. Una iglesia en casa llena de héroes, una iglesia en casa llena de poder, una iglesia en casa que podemos vigilar delante del Señor. Iglesia amada, Dios me les bendiga.